Mis suegros me humillaron en público por no tener sangre azul como la ex de su hijo, así que decidí recordarles de dónde venía su fortuna familiar. El crujido de la porcelana de Limoges es tan fino que parece el sonido de la misma elegancia rompiéndose. Un sonido que corta el aire pesado del comedor como un cuchillo. Mi tenedor, pesado y de plata maciza, descansa sobre el borde del plato que vale más que mi sueldo de 3 meses. No es envidia lo que siento, no. Es una extrañeza profunda, como si fuera una antropóloga estudiando una tribu cuyos rituales me resultan a la vez fascinantes y repulsivos. La mesa es un océano de lino blanco inmaculado, pulcramente almidonado, donde navegan como galeones las copas de cristal tallado. El centro de mesa, una explosión de orquídeas blancas y rosas pálidas, despide un perfume tenue y funerario. Todo aquí es blanco, dorado y beige. Colores que gritan, quietud y legado, pero que a mis ojos solo murmuran, frialdad. Eleanor, mi suegra, está sentada al otro extremo. Su vestido de chaqueta color champán es impecable, sin una arruga, como si hubiera sido esculpido directamente sobre su cuerpo delgado y erguido. Su pelo, un casco plateado perfectamente laminado, ni se mueve cuando gira la cabeza. Sus ojos, del color de un cielo gris justo antes de la lluvia, se posan sobre mí un segundo de más. No son miradas, son escaneos. Evaluaciones silenciosas que siempre encuentran un defecto, el modo en que sostengo la copa, el pequeño borde deshilachado de la manga de mi vestido, comprado con descuento después de semanas de pensarlo. Robert, cariño, ¿recuerdas el baile de la Embajada de Francia al que nos llevó la familia de Beatrice? Pregunta Eleanor, su voz un hilo de seda afilada. ¡Qué elegancia, qué clase! La pobre Beatrice, con lo que sufrió después de que nuestro Alejandro, bueno, ya saben. Algunas personas son simplemente de otra pasta. La palabra, pasta, cae sobre la mesa como una losa. No la dice con nostalgia, no. Es un estándar. Beatrice, la exnovia, la mujer de sangre azul y apellido que suena a castillo antiguo, es el fantasma que habita esta mansión, la sombra contra la que mi amor por Alejandro parece común. Alejandro, a mi lado, mueve su copa de Burdeos. El vino tinto, sanguíneo y vivo, se arremolina en el cristal, atrapando la luz de la araña de cristal de Bohemia que cuelga sobre nosotros. Su perfil es hermoso, tallado, pero en este momento es de una belleza inerte. Es un hombre hecho de mármol y silencio. Siento el calor de su brazo junto al mío, pero es como si una pared de hielo invisible se hubiera levantado entre nosotros desde que cruzamos el umbral de esta casa. No me mira. Estudia el vino como si en sus profundidades estuviera la respuesta a un enigma que no se atreve a nombrar. Sí, asiente Robert, mi suegro, con esa voz grave que siempre parece venir desde un púlpito. El linaje es importante. La herencia no es solo dinero, es una responsabilidad con la historia familiar. Uno no puede elegir de dónde viene, pero es fundamental recordar el lugar que ocupa. Sus palabras no son un golpe directo. Son más bien como esos alfileres con los que se fijan las mariposas en un cuadro. Pequeños, precisos, inmortales. El lugar que ocupa. Mi lugar, según ellos, está varios peldaños por debajo de este. Vengo de un barrio donde la gente se grita cariño desde los balcones, donde el olor a guiso se mezcla con el del asfalto caliente, y donde la herencia es una foto descolorida de los abuelos y la fuerza para salir adelante. Sonrío. Es una sonrisa que me duele en los músculos de la mandíbula. Una curva forzada de los labios que espero disimule el torbellino de indignación y dolor que me retuerce por dentro. Agarro mi copa de agua, el cristal está tan frío que casi quema. Observo las manos de Eleanor, largas y pálidas, con una sortija de zafiro que parece un trozo de noche helada. No tienen una arruga. Mis manos, en comparación, tienen las pequeñas marcas de una vida que no se vive entre algodones. El postre llega, una especie de construcción arquitectónica de chocolate y frambuesas que parece más una escultura que algo comestible. Mientras lo saboreo, es amargo, intenso, una de las tías de Alejandro, una mujer con un collar de perlas que le abraza el cuello arrugado, comenta con una dulzura envenenada. Es tan refrescante, Camila, que alguien como tú haya logrado adaptarse a nuestro mundo. Debe ser todo un desafío. Beatrice, por supuesto, nació para esto.
Alejandro tose ligeramente, incómodo, pero sigue sin decir nada. Su silencio es el agravante más doloroso. Es la traición del espectador que ve cómo apuñalan a alguien y aparta la mirada. Siento su pasividad como un abandono. Cada minuto que pasa en esta silla, bajo el peso de estas miradas y el susurro condescendiente de sus palabras, es una lenta decapitación social. Finalmente, la tortura llega a su fin. Eleanor se levanta, indicando que la cena ha concluido. Me excuso con la misma sonrisa congelada, diciendo que necesito ir al baño. Cruzo el umbral del comedor y camino por el pasillo infinito, alfombrado con una moqueta tan gruesa que ahoga mis pasos. Las paredes están tachonadas con retratos de ancestros de mirada severa, hombres de bigote imponente y mujeres con cuellos de encaje que parecen dogales. Me siento como si sus ojos me siguieran, juzgando cada uno de mis movimientos. El baño es más grande que mi cocina. Todo es mármol negro vetado de blanco y accesorios dorados. El espejo, un coloso enmarcado en oro barroco, me devuelve mi reflejo. Me veo pálida. Mi vestido azul marino, que tantas ilusiones me había hecho, parece opaco y fuera de lugar aquí. En mis ojos, esperaba ver el brillo de las lágrimas reprimidas, la humillación convertida en agua salada. Pero no. No hay lágrimas. Lo que veo reflejado en la profundidad de mis pupilas no es tristeza. Es un frío resplandor. Una determinación tan sólida y gélida como el mármol que me rodea. La sonrisa glacial que mantuve durante toda la cena se desvanece, y en su lugar, mis labios se fruncen en una línea delgada y dura. Saco mi teléfono, una pequeña y vulgar mancha de tecnología moderna en este santuario de antigüedad, y abro sin pensar una aplicación de archivos históricos. Mi refugio. Mi territorio. Observo mi reflejo una vez más. Ya no soy solo Camila, la esposa plebeya. Soy Camila, la historiadora. La arqueóloga de mentiras familiares. Y mientras mis dedos acarician la fría pantalla, una verdad se abre paso en mi mente con la claridad de un rayo. Toda fortaleza, por imponente que parezca, tiene una grieta en sus cimientos. Solo hay que saber dónde excavar. Y yo, Dios, sé excavar. Mi departamento se convirtió en el centro de operaciones de una guerra silenciosa. El contraste con la mansión Van der Holtz no podía ser más brutal. Donde ellos tenían mármol pulido y espacios que devoraban el sonido, yo tenía pisos de madera crujiente y estanterías atestadas de libros que se inclinaban unas contra otras como viejos amigos. El aire aquí olía a papel envejecido, a café de mala calidad y a la tenue humedad que se filtraba por la ventana que daba al patio de luces. No era lujoso, pero era mío. Cada libro, cada pila de papeles, era un territorio conquistado por mi curiosidad. La humillación de la cena ya no era un dolor agudo, sino un carbón caliente alojado en el pecho, un combustible constante. Pero no me dejaba consumir por la rabia. La convertí en meticulosidad. Esta no era una búsqueda vengativa impulsiva, era una investigación académica rigurosa, y el sujeto de estudio era la mentira fundacional de la dinastía Van der Holtz. Empecé por lo obvio, los registros públicos, las biografías edulcoradas, los artículos de sociedad que ensalzaban la filantropía de Robert y las visionarias inversiones de su padre. Era la historia oficial, un relato pulido y aburrido de éxito empresarial y moral intachable. Pero yo, después de años desentrañando las verdades incómodas de la historia, sabía que lo oficial suele ser solo el barniz que cubre la podredumbre. Mi primer obstáculo fue la desconfianza. Llamé a archivos históricos privados, mencionando el nombre Van der Holtz, para acceder a fondos documentales. La voz del funcionario al otro lado de la línea se tornó inmediatamente gélida, protectora. Lo siento, señorita, esos archivos no están disponibles para consulta pública. Son de acceso restringido para la familia. Colgó antes de que pudiera argumentar. Era como si el muro de elegancia de los Van der Holtz se extendiera también al mundo documental, custodiando sus secretos. No me rendí. Cambié de estrategia. Si no podía atacar de frente, flanquearía. El patriarca fundador era Augusto Van der Holtz, el abuelo de Robert. Un titán de la industria, según los panegíricos. Empecé a investigar no a él, sino a su entorno.
sus socios, sus competidores, el contexto político y económico de la época. Pasé días en la Biblioteca Nacional, sumergida en un mar de microfichas que teñían mis yemas de los dedos de un gris sucio. La luz tenue de los lectores me hacía doler los ojos, y el zumbido constante de los aparatos se mezclaba con el susurro de otros investigadores, fantasmas como yo en busca de verdades olvidadas. Fue en una de esas sesiones maratonianas, hojeando las páginas escaneadas de un diario personal de un hombre llamado Benjamín Soriano, un industrial que había quebrado misteriosamente en los años 50, donde encontré la primera grieta. La prosa de Soriano era amarga, llena de un resentimiento que el tiempo no había logrado disipar. Hablaba de su socio, al que solo se refería como AVH, con una mezcla de admiración y odio. Y entonces, lo vi. Una entrada fechada en 1952. AVH insiste en la transacción con Kronos Holdings. Sé que es una fachada. El dinero viene de los bolsillos del régimen, manchado de corrupción y concesiones amañadas. Pero él no tiene escrúpulos. Dice que la grandeza se construye con pragmatismo, no con moral. Hoy firmé. Me siento sucio. Kronos Holdings. El nombre resonó en mi mente como un badajo. No aparecía en ningún registro oficial vinculado a Augusto. Era un fantasma, una entidad espectral a través de la cual había fluido el dinero sucio. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza desacostumbrada. Esta era la punta del hilo. Ahora solo tenía que tirar de él. Durante la siguiente semana, Kronos Holdings se convirtió en mi obsesión. Cruzaba referencias en bases de datos desactualizadas, en registros de importación y exportación digitalizados con pésima calidad, en listas de empresas disueltas. Era un trabajo de paciencia infinita, de conectar puntos casi invisibles. El mundo de Alejandro Cenas de Gala, viajes de negocios en primera clase transcurría en paralelo al mío, pero yo ya no estaba allí. Mi mente habitaba en archivos polvorientos y en las páginas amarillentas de la historia. Mis suegros me humillaron en público por no tener sangre azul como la ex de su hijo, así que decidí recordarles de dónde venía su fortuna familiar. Parte 2. El punto de quiebre llegó en el archivo histórico de la universidad. Un lugar que olía a madera vieja y a tierra. Había logrado acceso, gracias a mi credencial de investigadora independiente, a una colección de documentos desclasificados del antiguo Ministerio de Economía. El archivero, un hombre joven con gafas de pasta y una genuina pasión por el pasado, fue mucho más útil que el funcionario desdeñoso del teléfono. ¿Kronos Holdings?, dijo, frunciendo el ceño. Suena. Déjeme ver en los fondos de la Comisión de Auditoría Post-Régimen. No están muy bien organizados, es un caos. Me llevó a una sala fría, iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban débilmente. Sobre una mesa de formica rayada, depositó una caja de cartón sin etiquetar, cubierta por una fina capa de polvo que se elevó como un espectro al abrirla. Dentro, un desorden de carpetas manila, sus bordes desgastados y amarillentos. Mis dedos temblaron ligeramente cuando tomé la primera. La textura áspera del papel era tangible, la historia física en mis manos. Y entonces, allí estaba. No eran rumores ni insinuaciones de un diario amargado. Era la prosa burocrática, fría e implacable, de los informes oficiales. Facturas de transacciones masivas entre una empresa pantalla registrada a nombre de testaferros, pero cuyos directorios coincidían misteriosamente con allegados de Augusto, y las arcas del viejo régimen. Informes que detallaban cómo Augusto había utilizado su influencia y su falta de escrúpulos para asegurar contratos vitalicios con el gobierno a cambio de sobornos masivos, traicionando a sus socios, como el pobre Soriano, y hundiendo a competidores mediante artimañas legales y corrupción pura y dura. Allí, en letra mecanografiada y con sellos oficiales medio borrados, estaba la verdad. La gran fortuna Van der Holtz no se había forjado con el genio empresarial de un visionario, sino con la avaricia de un colaborador, con la traición y el dinero manchado de un país saqueado. Una quietud extraña se apoderó de mí. El zumbido de las luces, el olor a polvo, todo desapareció. Solo existían esos documentos y yo. No sentí euforia, ni la satisfacción caliente de la venganza.
Sentí algo más profundo y poderoso, la certeza. La prueba era fría, irrefutable e histórica. Y estaba en mis manos. Cerré la carpeta con suavidad, como si contuviera dinamita. La grieta en los cimientos ya no era una sospecha. Era un abismo, y yo acababa de encontrar el mapa para llevarlos hasta su borde. La certeza es un arma silenciosa. Desde que aquellos documentos desclasificados cruzaron mis manos, algo en mí se solidificó. La humillación ya no era una herida abierta, sino la cicatriz bajo la cual se había forjado un núcleo de acero frío. Y ahora, entraba en la fase más delicada de toda operación histórica, la espera calculada. La calma artificial. Asistí a cada reunión familiar, a cada almuerzo de domingo, con la sonrisa perfectamente ensayada de una esposa complaciente. Me convertí en una actriz interpretando el papel de mi vida, la versión de Camila que ellos siempre habían querido, dócil, invisible, sin asperezas. Bajo la araña de cristal de la mansión, mientras las conversaciones giraban en torno a inversiones, viajes a Gestad y la perpetua alabanza a Beatrice, cuyo nombre ahora sonaba a un eco vacío y ridículo, yo solo sonreía y asentía. Camila, qué bien te sienta ese color, decía Eleanor una tarde, mientras tomábamos té de Earl Grey en el jardín de invierno. Su voz era dulce como el edulcorante artificial. Aunque, los cortes sencillos son tan prácticos. Beatrice siempre tenía un ojo impecable para la alta costura, claro. Es un don de cuna. Antes, sus palabras me habrían hecho encoger por dentro. Ahora, las observaba con la curiosidad distante de un entomólogo estudiando a un insecto venenoso. Tomé un sorbo de mi té, dejando que el sabor floral y ligeramente amargo se expandiera en mi boca antes de responder. Tienes razón, Eleanor. La elegancia innata es algo raro, dije, con una voz tan suave como la seda. Por suerte, uno puede aprenderlo todo con el tiempo suficiente. Incluso la historia más oculta. Eleanor sostuvo mi mirada por una fracción de segundo demasiado larga. Quizás percibió un destello de algo bajo mi docilidad, un filo donde antes solo había curva. Pero no pudo identificarlo. Solo frunció levemente los labios y desvió la conversación hacia los rosales híbridos. Alejandro, por su parte, parecía respirar aliviado. Creyó que había vuelto en sí, que había aceptado mi lugar en el ecosistema familiar. Una noche, mientras me veía arreglarme para otra cena, se acercó y puso sus manos sobre mis hombros. Su reflejo en el espejo parecía genuinamente aliviado. Me alegra ver que ya no dejas que te afecten, Camila, murmuró, su aliento caliente en mi nuca. Es mejor así, ¿no? Dejar las cosas pasar. La familia es complicada, pero al final es la familia. Sus palabras no fueron un consuelo. Fueron la confirmación final de su complicidad silenciosa. Cada sílaba era un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez sentí por él en esos momentos. Dejar las cosas pasar. Fácil decirlo cuando no eres tú al que están escupiendo desde arriba. Mi sonrisa en el espejo no se quebró. Tranquilo, cariño, dije, ajustando un arete. Ya no me afecta en lo más mínimo. Mientras interpretaba esta farsa con maestría, en las sombras, mi plan avanzaba. Había contactado a un artista, un especialista en caligrafía y grabado al que encontré tras una búsqueda meticulosa. Le expliqué mi proyecto, un árbol genealógico para mi esposo, una sorpresa para la familia. Quería algo impecable, que reflejara el buen gusto y la tradición que ellos tanto veneraban. Le envié los nombres, las fechas. Me reuní con él en su estudio, un caos creativo lleno de olores a tinta china, gouache y papel de algodón. Le mostré un diseño sobrio, elegante. Hojas de roble estilizadas, un marco barroco, pero no recargado. Y, por supuesto, el nombre del patriarca, Augusto van der Holtz, en el lugar más prominente, en una tipografía clásica y severa. Quiero que sea revelador, le dije, sosteniendo su mirada. Que cada línea cuente la historia de un legado. El artista, un hombre de mirada penetrante que parecía entender más de lo que decía, asintió. Cada trazo cuenta una historia, señora van der Holtz. Se lo aseguro. Mientras él trabajaba, yo recababa información sobre el evento perfecto,
la fiesta de compromiso de Clara, la prima menor de Alejandro. Sería en la mansión familiar, con toda la plana mayor del clan y sus conexiones más preciadas presentes. El escenario no podía ser más ideal. Los días se convirtieron en una cuenta regresiva silenciosa. Cada comentario pasivo-agresivo de mi suegra, cada mirada de superioridad de un tío, cada vez que Alejandro me tomaba la mano en público con una satisfacción que me erizaba la piel, todo era combustible. Lo archivaba mentalmente, no con rabia, sino con la frialdad de un contable que suma las deudas pendientes. Mi paciencia ya no era virtud, era una estrategia. Finalmente, llegó el correo. Un paquete rectangular y pesado fue dejado en la puerta de mi departamento. Mi corazón, por primera vez en semanas, latió con una emoción que no era fingida. Con manos que apenas temblaban, lo llevé a la mesa del comedor, apartando una pila de mis libros para hacer espacio. Rasgué el embalaje de cartón marrón. Debajo, protegido por láminas de espuma y papel de seda, estaba. Contuve el aliento. Era más hermoso de lo que había imaginado. El artista había superado todas las expectativas. El pergamino, de un color marfil envejecido, parecía auténticamente antiguo. Las ramas del árbol, entrelazadas con una precisión milimétrica, estaban delineadas en tinta negra intensa, con sombras sutiles que les daban una profundidad casi tangible. Los nombres, escritos en una caligrafía copperplate impecable, parecían susurrar siglos de tradición. Las hojas de roble, en un verde bosque oscuro, tenían vetas doradas que capturaban la luz de mi lámpara. El marco de madera de ébano, tallado con filigranas discretas, era la pieza final que elevaba el conjunto de mero documento a obra de arte. Era exactamente el tipo de objeto que los Van der Holtz colgarían en su biblioteca con orgullo. Mis dedos se elevaron, trazando lentamente la superficie lisa y fría del vidrio que lo protegía. Viajaron sobre los nombres de los vivos, sobre Robert, sobre Eleanor, sobre el propio Alejandro, hasta detenerse en la base, en el tronco del que todo brotaba. Augusto Van der Holtz. 1898 a 1972. Dejé yacer mi yema índice sobre su nombre, justo sobre la A mayúscula, ornamentada y soberbia. Sentí el frío del cristal, pero bajo él, imaginé el calor de la vergüenza, el fuego de los secretos que pronto consumirían esa rama podrida. Una sonrisa se dibujó en mis labios. No era la sonrisa tensa y falsa de las cenas. No era la sonrisa triunfante de quien anticipa un golpe. Era una sonrisa tranquila, serena y absolutamente letal. Era la sonrisa de quien sabe que ha plantado la semilla de la verdad en el jardín perfectamente cuidado de la mentira, y solo debe esperar a que brote. La calma había terminado. La tormenta tenía hora y lugar. El salón de baile de la mansión Van der Holtz era un ecosistema de opulencia y arrogancia. El aire, pesado y caro, olía a perfume francés, a lirios blancos dispuestos en jarrones de porcelana y al humo suave de los puros que los hombres mayores fumaban en la terraza. Cristales de Swarovski colgaban de las arañas, fracturando la luz en miles de esquirlas doradas que bailaban sobre vestidos de seda y trajes impecablemente cortados. Era el hábitat natural del mito, y esta noche, el mito estaba siendo celebrado con una fervorosa autocomplacencia. Yo me movía entre la multitud como un espectro, mi vestido de terciopelo azul noche, mi armadura, se sentía como una segunda piel, lisa y protectora. En mis brazos, el paquete rectangular y pesado del árbol genealógico era un ancla de realidad en aquel mar de ficción. Observaba a Eleanor y Robert, los monarcas de este pequeño reino. Ella, en un vestido color champaña que parecía fundido sobre su figura, reía con una gracia estudiada. Él, con su barba recortada con precisión milimétrica, gesticulaba con autoridad, rodeado de admiradores que bebían sus palabras como si fueran néctar. Eran el centro de su universo, intocables, seguros en su trono de apellido y dinero heredado. Alejandro estaba a mi lado, su mano en la espalda baja, una posesión tranquila. Me sonrió, una sonrisa de marido satisfecho porque su esposa se portaba bien, porque se había integrado. No tenía ni la más remota idea de que estaba a punto de presenciar el derrumbe de su mundo. Esperé. Dejé que la fiesta alcanzara su clímax. Que el champagne fluyera, que las risas se volvieran más estridentes, que la complacencia estuviera en su punto más álgido.
Cuando el rumor de las conversaciones llenaba el espacio como un zumbido de abejas satisfechas, supe que era el momento. Mi movimiento fue calculado, no un arrebato, sino una ejecución. Me desprendí suavemente del brazo de Alejandro y me coloqué en el centro del salón, cerca de donde mis suegros reinaban. El paquete, ahora sostenido frente a mí con ambas manos, era un objeto extraño y llamativo. «Si me permiten todos», dije, y mi voz, clara y dulce, no se alzó, pero cortó el murmullo con la precisión de un escalpelo. Las conversaciones murieron de golpe. Decenas de pares de ojos, curiosos, ligeramente borrachos, se volvieron hacia mí. Sentí la mirada de Alejandro, una mezcla de confusión y sorpresa. Eleanor arqueó una ceja perfecta, una expresión de condescendiente interés. Robert frunció ligeramente el ceño, como si un animal doméstico hubiera hecho un truco inesperado. En un día tan especial para la familia, continué, haciendo una pequeña pausa para que la expectativa creciera, quería hacer un pequeño regalo. Para la familia que tanto valora sus raíces, un pequeño tributo a su ilustre historia. Avancé hacia Eleanor y Robert, el tacón de mis zapatos sonando como metrónomo sobre el mármol pulido. Deposité el paquete en los brazos de Robert, que lo recibió con una sorpresa evidente. «Vamos, Robert, ábrelo», urgió alguien entre la multitud, con ánimo festivo. Con movimientos torpes, Robert comenzó a rasgar el papel de regalo marrón. El sonido del papel desgarrándose fue grotescamente amplificado en el silencio. Cuando el marco de ébano y el pergamino quedaron al descubierto, un murmullo de genuina admiración recorrió el salón. «¡Qué preciosidad!», exclamó una mujer con un collar de perlas. «La caligrafía es exquisita», añadió otro, acercándose para ver mejor. Eleanor observaba el árbol con una sonrisa de aprobación forzada, sus ojos escaneando los nombres, asegurándose de que el suyo estuviera correctamente escrito. Robert lo sostenía con una mezcla de orgullo y perplejidad. «Es muy elaborado, Camila», dijo Eleanor, con su dulzura envenenada. «Un detalle tan pensado». Ahora. Me acerqué un paso más. El perfume de Eleanor, una mezcla de jazmín y algo metálico, me invadió las fosas nasales. Con el dedo índice extendido, con la uña pintada de un rojo oscuro y discreto, tracé una línea en el aire frío frente al pergamino, hasta señalar directamente el nombre. «Siempre he admirado tanto la figura del abuelo Augusto», dije, y mi voz mantuvo esa dulzura cristalina, pero cada palabra era de hielo afilado. «Fundador del legado, un hombre de gran determinación». Mis ojos se encontraron con los de Robert. Los suyos, de un azul acero, titilaron con un destello de incomodidad. «De hecho», continué, bajando la voz un poco, como si fuera a compartir un secreto íntimo, arrastrando a todos los presentes a mi confidencia, en mi última investigación en los archivos históricos, me encontré con unas menciones fascinantes. Lo vinculan a unos negocios tan complejos con el régimen de la época. Transacciones con una tal Kronos Holdings, colaboraciones. Hice una pausa dramática, dejando que las palabras, como ácido, corroyeran el aire. Me encantaría que ustedes, que lo conocieron, que guardan su memoria, nos compartieran con todos nosotros, cómo logró forjar su legado en medio de aquellas circunstancias tan heroicas. El silencio que cayó entonces no fue un silencio, era una presencia física. Espeso, pesado, absoluto. Podías oír el chisporroteo de las velas, el lejano traqueteo de un carro de servicio en la cocina. Vi el pánico. No fue instantáneo, fue una lenta y horrorosa floración. Primero, en los ojos de Eleanor. Su seguridad se quebró como el cristal de una ventana golpeada por una piedra. La pupila se le dilató, el párpado tembló. Un rubor escarlata, feo y vulgar, comenzó a subir desde su cuello, manchando sus mejillas inmaculadamente maquilladas. Pareció encogerse, el vestido champán de repente le quedaba demasiado grande. Robert fue peor. Su rostro, un momento antes satisfecho, se descompuso. El rubor en él fue una marea de púrpura, como si le estuvieran estrangulando. Su boca se abrió ligeramente, pero solo salió un sonido seco, un crujido en la garganta. Sus manos, que sostenían el marco, temblaron visiblemente.
El hermoso y pesado árbol genealógico se convirtió de repente en un artefacto incriminatorio, una losa de evidencia que sostenía frente a toda su sociedad. Intentaron hablar. Eleanor movió los labios, pero no hubo sonido. Robert carraspeó, una tos ronca y falsa. Eso es, son calumnias, logró farfullar, pero su voz era un hilacho débil, ahogado por el peso de su propio terror. No necesitaban decir nada más. Su reacción era la confirmación. El miedo en sus ojos era más elocuente que cualquier discurso. Y entonces, como el primer rompiente de una ola, los murmullos comenzaron. Un susurro aquí, una pregunta ahogada allí. ¿Cronos Holdings? ¿El régimen? ¿Archivos históricos? Las miradas ya no eran de admiración hacia el regalo. Eran de curiosidad voraz, de shock, de un deleite malicioso y reprimido. El mito de la sangre azul, de la fortuna inmaculada, no se desmoronó con estruendo. Se resquebrajó en ese silencio, ante esos ojos que veían, por primera vez, el pánico y la vergüenza en los rostros de sus reyes. Y una vez que la grieta aparece, es solo cuestión de tiempo antes de que todo se venga abajo. El silencio no duró. Se rompió no con un estallido, sino con un enjambre de susurros que se elevó desde el suelo como una neblina venenosa. El aire, antes cargado de arrogancia y perfume, se espesó con el olor a sudor frío y curiosidad malsana. Las miradas ya no se posaban en mis suegros con deferencia, sino que los escaneaban, ávidas, buscando más grietas, más señales de derrumbe. Vi cómo el rubor de Robert se transformaba en una palidez cerosa. Sudor perlaba su sien, trazando un camino brillante por su piel repentinamente flácida. El árbol genealógico, que antes sostenía con orgullo, ahora parecía quemarle las manos. Lo dejó caer sobre una mesa cercana con un golpe seco que resonó como un disparo en la tensión del salón. El cristal no se rompió, pero el sonido fue el de un ataúd cerrándose. Eleanor intentó recomponerse. Enderezó los hombros, una reina tratando de salvar un trono que ya se había hundido en el fango. Abrió la boca para decir algo, para negarlo, para lanzarme otra de sus dagas verbales, pero solo emitió un sonido estrangulado. Sus ojos, aquellos ojos grises y calculadores, brillaban con un pánico húmedo que no podía disimular. El mito se había desvanecido y solo quedaba una mujer asustada y desenmascarada. Creo que es mejor que, tartamudeó Robert, sin terminar la frase. Agarró del brazo a Eleanor con una fuerza que hizo que ella diera un traspié. Sin una palabra más, sin mirar a nadie, se abrieron paso entre la multitud, que se apartaba como el mar rojo, no por respeto, sino por morbo. Su retirada no fue elegante, fue una huida. Una rendición total. La fiesta estaba muerta. El festín de los cuervos había terminado, y los cuervos, ahora, picoteaban los restos de la reputación de sus anfitriones. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un rumor abierto. Oí fragmentos, siempre lo sospeché, los archivos, dijo. Cronos Holdings, era la empresa de... Alejandro seguía a mi lado, petrificado. Lo miré. Su rostro era un paisaje de confusión y horror. No me miraba a mí, miraba la puerta por donde sus padres habían huido, como si su mundo entero acabara de evaporarse tras ellos. El viaje en coche de regreso a su casa, nunca la había sentido como la mía, fue un ataúd de lujo sobre ruedas. El olor a cuero nuevo del Bentley era sofocante. Alejandro condujo en un silencio tenso, sus nudillos blancos apretando el volante. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se deslizaban, manchas de color en la noche. No sentía euforia. Sentía un vacío enorme, una quietud sombría. Al cruzar el umbral de la mansión, la puerta principal se cerró con un portazo que sacudió los retratos de los ancestros en las paredes. La fachada de Eleanor se desintegró por completo. Lo has destruido. Su voz no era un grito, era un chillido rasgado, cargado de un odio visceral. Se abalanzó sobre mí, pero no físicamente, sino con la furia de sus palabras. Su perfecto peinado plateado estaba desordenado, y sus ojos inyectados en sangre. Has destruido esta familia. Has manchado nuestro nombre con tu boca sucia. Ya no había elegancia, no había desprecio pasivo-agresivo. Solo había rabia pura, la rabia de una bestia acorralada. Madre,
por favor, la voz de Alejandro sonó débil, quebrada. Cállate, Alejandro. Le espetó Robert, quien se dejó caer en un sillón, derrotado, despojado de toda su autoridad. Parecía haber envejecido 20 años en una hora. Esta mujer ha arruinado todo lo que hemos construido. Fue entonces cuando Alejandro, por primera vez, no se quedó callado. Se volvió hacia mí, y su confusión se solidificó en acusación. ¿Por qué, Camila? Su voz temblaba. ¿Por qué hacer eso? ¿Esa humillación? ¿Era necesario? Esa fue mi respuesta. El hecho de que su pregunta no fuera, ¿es verdad?, sino, ¿por qué hacerlo?, lo decía todo. Para él, la verdad era secundaria. La apariencia lo era todo. Me enderecé. Mi espalda estaba recta, mis manos, quietas a los lados. El terciopelo de mi vestido era la única armadura que necesitaba. No lo he destruido yo, dije, y mi voz sonó tranquila, clara, cortando como un cristal en aquel ambiente enrarecido. La casa ya estaba podrida. Augusto fue quien construyó los cimientos sobre traición y dinero sucio. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver las grietas. Lo que hicieron sus miradas y sus susurros esta noche no fue culpa mía. Fue culpa de la verdad. Eleanor lanzó una risotada amarga, histérica. ¿Verdad? Tú no sabes nada de la verdad. Eres una nadie. Una intrusa. Sé más de la verdad que cualquiera de ustedes, repliqué, sin alterar mi tono. Porque fui la única con el valor de buscarla, en lugar de vivir cómodamente en la mentira. Alejandro me miró, y en sus ojos vi cómo se quebraba la última ilusión que tenía sobre nuestro matrimonio. No había comprensión, no había apoyo. Solo había la dolorosa comprensión de que yo ya no era la mujer dócil que él podía manejar. Era una fuerza con la que no sabía lidiar. Necesito aire, dijo él, pasando una mano por su cabello, y dio media vuelta, subiendo la escalera principal, huyendo como siempre había hecho. Los miré a ellos, a Eleanor jadeando de rabia, a Robert, un fantasma en su propio sillón. Ya no tenían poder sobre mí. Sus palabras, sus miradas, sus desprecios, ya no podían alcanzarme. Había trascendido su juego y había reescrito las reglas. Di media vuelta y caminé hacia la puerta principal. No recogí nada. Nada de lo que había en esa casa me pertenecía. Al cruzar el umbral, la noche fría me recibió como una liberación. No era una huida. Era una salida. Cerré la pesada puerta de roble a mis espaldas, no con fuerza, sino con una definitividad absoluta. Me quedé un momento en los escalones de la mansión, respirando el aire libre, viendo cómo mi aliento formaba nubes en la oscuridad. Abajo, la ciudad brillaba, indiferente, llena de verdades y secretos por igual. No había felicidad en mí. No había triunfo. Solo una paz sombría y poderosa, la paz de quien ha demolido su propia prisión y se queda de pie, sola, entre las cenizas de una farsa, sabiendo que, por primera vez, su futuro era un territorio inexplorado, pero completamente suyo.